Bien, iniciamos segunda mesa de análisis y ahora sí, las posturas de cada una de las candidaturas acá en Milenio y Canal 6. Eli. Qué gusto nuevamente, Alex, bienvenidos. Ya tenemos aquí a, pues, el debate 2, debate 3, debate 4, Alex, porque Javier Corral, bienvenido, qué gusto. Gracias, Elisa, un verdadero placer estar aquí con ustedes, Alejandro, Fernando, Clemente. Representando noches. a Claudia Sheinbaum, representando a Claudia Sheinbaum, muy bien. Fernando Gómez Montt, bienvenido. No, hombre, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Representando a la candidatura de Xóchitl Gálvez y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano. Gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a las y los desvelados que nos hacen el favor de estar con nosotros. Muy bien, pues seguramente van a decir que ganó cada una de las candidaturas que representa, pero yo les preguntaría por qué ganó su candidatura, Javier. Bueno, yo creo que primero hay que identificar cuáles son los objetivos de un debate y a quiénes fundamentalmente se dirigen los debates. Creo que cada vez los debates se han ido concretando hacia las bases de apoyo de los candidatos, terminan influyendo ya poco en el gran conjunto de la sociedad, quizá un poco en los sectores indefinidos o indecisos, pero ya están más dirigidos a alimentar o a impulsar las estrategias entre los propios movimientos. Y ahí es de donde hay que evaluar y, por supuesto, señalar quién gana en función de la estrategia. A mí me parece que Claudia Sheinbaum ahora ha vuelto a dar una muestra, pues, de una persona, una mujer muy articulada, además muy disciplinada, muy en su papel, ¿no? Además tiene la gran responsabilidad, pues, de un movimiento muy importante, pero sobre todo, pues, de una ventaja electoral o de una preferencia electoral, pues, que dobla a su más cercana competidora, que es Xóchitl Gálvez. Y además de esa responsabilidad, que es cuidar esa preferencia, es también el objetivo de impulsar, de entusiasmar a esa base de apoyo popular. Y lo ha hecho muy bien porque ha repetido el esquema de ir más a las propuestas, más a expresar sus puntos de vista, lo que realmente constituye el proyecto de lo que ella ha llamado el segundo piso de la 4T, de la Cuarta Transformación, y ha sido en eso, pues, muy prolífica, ha sido realmente datos, números, propuestas, proyectos, y creo que ella ha salido muy bien librada, un desempeño realmente para mí estupendo de la doctora, y creo que le va a retribuir no solo en el movimiento, sino incluso también en esos sectores que buscan también de alguna manera impactar los debates, que es ese sector de indecisos, de indefinidos, ¿no? Fernando Gómez Montt. Hombre, muy buenas noches. A ver, yo suelo coincidir muchas veces con Javier, entonces me encanta disentir hoy con él, porque, o sea, no solo por la función que venimos a hacer esta mesa, sino por el análisis que hace. A ver, yo sí creo que el primer debate y el segundo debate son contrastantes. Son contrastantes en su formato. El otro formato era chato, farragoso, poco propicio para los intercambios, para los cuestionamientos. Este es un formato mucho más abierto, mucho más ágil. O sea, yo sí veo, a ver, yo escribí públicamente en mis colaboraciones con un periódico de circulación nacional que creo que Xóchitl la vez pasada había desperdiciado una oportunidad de transparentar por qué ella es la líder que es. Y por qué, siendo una mujer venida de abajo, había logrado construir una trayectoria empresarial y una trayectoria de servicio público. Y eso para mí era importante. Y por eso yo decía, Xóchitl tiene que ser Xóchitl en el debate. Y yo creo que hoy lo logra. Hoy yo creo que nos presenta transparenta por qué es la líder que es y por qué llega y se pone a lograr encabezar una coalición de aparatos y símbolos y de discursos que en el pasado han sido muy contrastantes y muy contradictorios y muy competitivos entre ellos. Entonces, sí creo que deja claro que estamos ante dos proyectos de país, aunque te voy a decir una cosa. Yo he escrito que es a partir de la clarificación de las diferencias en donde se van a aclarar las coincidencias, y yo creo que hay varias coincidencias implícitas que surgen de ese debate. O sea, a ver, uno, déjame decirte esto. Yo no creo en los votos duros.
Yo creo que tradicionalmente los votos duros no han definido las elecciones en los presidenciales y nacionales en las últimas 5 o 6 competencias. Creo que ha habido una gran parte del electorado que va cambiando de opción política cuando vota. Es lo que puedes llamar el voto útil, o el voto consciente, o el voto decidido. O sea, el voto duro es el que se repite constantemente. Y hay un voto mucho más movible. Yo creo que es el voto que escogió a Fox como presidente, que escogió a Calderón en una elección muy cerrada como presidente, que escogió a Peña Nieto como presidente y que escogió a López Obrador como presidente. Indiscutiblemente son todos estos votos no atrapados en las clientelas electorales y en las bases de los partidos los que llegan a establecer quién va a ser el próximo Que presidente. muchos le llaman los swingers, ¿no? Sí. Que pueden cambiar No, bueno, de lugar a otro. tú ya me estás platicando de otra cosa, ¿no? O sea, esto es política, ¿no? ¿O qué? Ya son las 11. Es hora. Ya son las 11 de la noche. Otra cosa, Ah, no, bueno, está bien. Yo no... Switchers. Switchers, no swingers. No, pues por eso se fue al otro lado. Ah, caray, ¿no? Pues ¿de qué se trata? Switchers que cambian, ¿no? Ok, perdón. El programa es para toda la familia. ¿Verdad? A ver, yo coincidiría en que este debate fue mucho mejor que el anterior. También me gustó el formato, me gustó el desempeño, el intercambio de ideas y creo que sí dio oportunidad para deslizar las distintas visiones del país. Ahí no coincido con Fernando en que solamente hay 2, ¿no? Yo cuando menos veo 3 o quizá más. ¿Por qué? Porque incluso entre las posiciones de las candidatas y del candidato puede haber muchas otras vertientes que valdría la pena discutir. Creo que vale mucho la pena enfatizar que, contrario a lo que se suponía al inicio de la contienda electoral, con todo el respeto de la ley electoral y de los tiempos electorales, Jorge Álvarez Maínez se metió de lleno a la contienda, tuvo un primer debate extraordinario y un segundo mucho mejor. Me parece que sí logró articular una visión de país con ciertos elementos específicos que no hicieron las otras candidatas. Fue el único que habló de justicia intergeneracional. Fue el único que le habló directamente a los jóvenes y que enfatizó la perspectiva de género. Fue el único que habló de grupos vulnerables. Fue el único que habló enfáticamente sobre la cuestión ambiental y la importancia que tiene en el modelo de desarrollo. Y creo que esas cosas vale muchísimo la pena enfatizarlos porque creo que Jorge logró proyectar su visión de país. ¿A quién le hablaba Maínez? Que es una pregunta que hicieron ustedes, contestó Javier, contestó Fernando. Sí. Me parece que Maínez le hablaba a todo el país y que creo que eso es lo correcto cuando de lo que se trata es de convencer a un país que hay una alternativa, que ha crecido vertiginosamente en las últimas semanas y que además tiene, sobre todo en los jóvenes, una atención que no habían tenido no solamente las 2 candidatas, sino me atrevo a decir campañas anteriores. Hoy sí hay un entusiasmo que tiene que ver sobre todo, déjenme decirlo en estos términos, con el arrojo y la valentía que implica ir a las universidades, que son espacios difíciles, críticos, algunas veces hasta hostiles, y debatir abiertamente, sin ningún control, digamos, sin nada superficial, una propuesta de país. Creo que ese es el gran mérito que hoy tiene Maínez, que, insisto, me parece que hizo un debate extraordinario y que creo que cuando se ponen a contrastar las visiones de país, sale muy bien parado por un asunto más adicional. La manera en la que el candidato Maínez se refería a las candidatas fue de absoluto respeto. Sí de contraste, pero también de respeto. No cayó en la descalificación personal y creo que eso habla de civilidad política, habla de altura de mires y habla de lo que él podría hacer como presidente en un proceso de construcción política, entendiendo que este es un país diverso. Sí, ¿qué mensaje quería fijar Claudia Sheinbaum en este debate, en este segundo debate, y si se logró? Bueno, el tema de combate a la pobreza, la desigualdad, crecimiento económico, infraestructura, es uno de los temas en los que sin duda hay extraordinarios resultados, hay indicadores muy importantes, muy positivos, logros históricos, sobre todo en la reducción de la pobreza, en el histórico de empleo en el país, el empleo formal en el Seguro Social,
y la continuidad de las grandes obras de infraestructura del gobierno del presidente López Obrador. Yo creo que esas partes, esos mensajes, lo que ha significado en términos reales la reducción de la pobreza y la desigualdad en este gobierno, esa idea fue muy claramente transmitida, porque además fue una idea que no fue embatida. Bueno, si después de casi 20 o más años se logra reducir la pobreza en 5.1 millones de personas en el aspecto más importante que son los ingresos, pues claro que es una fortaleza indiscutible. Y ese tema, el tema de combate a la pobreza y a la desigualdad, y luego evidentemente el aumento salarial, que también está en un histórico fundamental. Ahí sí yo debo decir que pues más de 4 décadas había una absoluta desvaloración del salario, se ha duplicado casi al doble, 111%. Entonces, varias ideas de estas las ha logrado colocar de manera muy importante, obviamente por la defensa que ha hecho del tema de los programas sociales, incluso para señalar que vendrá una nueva etapa de programas sociales, ¿no? Ha anunciado 2 programas nuevos que van a fortalecer la política social de su gobierno. Ha hablado de la beca para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, que ella colocó de manera universal en la Ciudad de México, y luego el de apoyo a las madres, a las mujeres, de 60 a 64 años, impulsando un sistema de cuidados. Yo creo que estas ideas, que son absolutamente imbatibles en términos de logros y de perspectiva, las ha logrado dejar muy claramente, ¿no? O sea, en el tema económico, el país está bien, ha fracasado la narrativa que ha querido presentar la economía como un desastre. Eso no es cierto, pues una moneda totalmente apreciada, unas reservas internacionales muy importantes, por supuesto, el empleo en su máximo histórico, el nivel de inversión que hay en el país. Creo que ella ha logrado trasladar estas ideas y luego colocar también una faceta que a mí me parece muy importante en términos de la segunda etapa de la infraestructura, ¿no? Ya no solamente concentrarse en el sur, en el sureste mexicano, donde el presidente López Obrador ha hecho prácticamente la mayor inversión de su programa de infraestructura, sino ella también ha hablado de polos de desarrollo en todo el país para aprovechar el nearshoring, como le llaman, esta relocalización, sí, ¿no? Sí. De empresas estadounidenses en nuestro país, e incluso ha hablado de la potencialidad de 100 nuevos parques industriales, que a mí me parece que eso es también pues un compromiso muy importante, porque eso sí ya es regionalizar el desarrollo y el crecimiento económico del país. Yo creo que estas ideas están planteadas, están bien formuladas y pues también pueden dar margen a discusiones de toda esta semana que viene. Yo creo que el mensaje que ella quería transmitir lo logró. Pues obviamente en los debates políticos y más en el momento mexicano actual, pues ha habido una serie de intercambios, de la rispidez de la discusión y la pasión del debate, porque pues las campañas políticas son para contrastar, claro, y no solo propuestas, sino personalidades, temperamentos, carácter, ¿no? En ese sentido, también ella ha logrado volver a transmitir una idea que yo he destacado mucho de ella. Es una mujer muy articulada, una mujer muy seria, muy profesional, y me parece que esa idea también ha vuelto a transmitirla en este segundo debate. Fernando. A ver, yo creo que uno de los contrastes entre los dos debates es a Claudia le cuestionan mucho que no haya salido a defender los programas de gobierno de este gobierno. Y hoy, obviamente, hay un cambio de estrategia en ese sentido. O sea, sí el pasado influyó en el presente y sí las críticas a las primeras posiciones llegaron y plantearon la estrategia de este debate. Segundo, creo que Xóchitl llega y señala como elemento central de los temas pendientes en el país
corrupción, inseguridad, crecimiento insuficiente. Por ejemplo, aquí me preocupó que de repente Claudia habla de un 3.9% de crecimiento. No, o sea, no es el promedio del crecimiento de este sexenio, hombre. Eso es una afirmación falsa, ¿no? Es otro el promedio, y en ese sentido yo creo que se equivoca, porque caer en una guerra de datos cuando pueden ser claramente desvirtuados vulnera la seriedad de la postura del candidato. Yo creo que en ese sentido Xochitl llega y toca, a ver. Y es cierto, la corrupción es un tema que no se puede distinguir entre el pasado y el presente, y ahora sí ya llegué yo y con esto se limpió. O sea, la corrupción es un tema inercial que hay en este país. Yo me acuerdo que alguna vez lo discutí con el presidente Peña Nieto, porque él traía este discurso que la corrupción es un problema estructural, etcétera, Cultural, sí. ¿no? Y cultural. Y yo le dije, a ver. Esa no es la cuestión en materia de corrupción. ¿Es un mal evitable o no es un mal evitable? Y si es evitable, ¿cómo se evita? No se trata de hacer historia, sino es para entender cómo opera el problema de corrupción y cómo tiene que ser resuelto. Y es transparencia, y es reducción de la discrecionalidad en la atribución de privilegios y contratos y obra pública, es una mayor apertura. Y aquí hay una diferencia fundamental entre el discurso de la coalición frente al discurso de la candidatura oficial. Cuando uno dice como esas, entre estas dos posiciones, y es: México no puede salir adelante si no es con el concurso de todos sus sectores. No es un tema del ofrecimiento de programas estrictamente de gastos o burocráticos, sino quién puede reconstruir la unidad nacional en torno a ciertos objetivos básicos, superar el ambiente de polarización que ha existido en los últimos años, reagendar y rediscutir las prioridades del país. Segundo tema, creo que Xochitl deja claramente, los programas sociales no están en juego. En un país con la desigualdad que hay en México, no se puede prescindir de programas de apoyo social y de programas que tiendan a redistribución del ingreso. Y eso no es nuevo. Eso es algo que se viene discutiendo y asumiendo desde varios gobiernos anteriores. México nunca ha tenido una opción real de gobierno que no sea socialdemócrata. Es decir, con un esquema de desarrollo económico, pero al mismo tiempo con un esquema de política social. Y no es posible en este país construir un lugar distinto si no tenemos una conciencia absolutamente de lealtad al planeta, si no tenemos una conciencia absoluta de mejor distribución del ingreso, si no tenemos una conciencia de un crecimiento económico equitativo, si no tenemos una conciencia de la necesidad de limpiar las instituciones de la corrupción, si no tenemos una conciencia de la necesidad de construir un concepto de justicia más cercano a la gente, o sea, si no tenemos conciencia que esos son los grandes problemas nacionales y que urge, después de la polarización, claro que está antes de la elección, se pueden ir identificando consensos, y los hay. O sea, hoy por hoy no hay nadie que diga, no, hombre, en este país la corrupción ya quedó superada. No es cierto. Se pusieron puntos sobre el. En este país el crecimiento económico es mejor que nunca. En este país el problema de la pobreza se mejoró notablemente. Espérame, vamos a discutir un concepto de pobreza que pase estrictamente por el término de ingresos y vamos viéndolo en términos del desmantelamiento del estado de bienestar en materia de educación y en materia de salud, y entonces llega y sí puede estar mejor distribuido el ingreso. ¿A costa quién? ¿De los enfermos? ¿A costa de los que no están teniendo acceso a la educación? ¿A costa de ellos puede haber una mejor distribución del otro? Pues es a costa de grupos muy vulnerables. No se vale. Que es evitable, también es evitable. Que es necesario reconstruir el sistema de salud, ya no a la danesa, pero pues cuando menos una mejor, o sea, en un aprendizaje del pasado, de los errores del pasado, pues es importante. Clemente, pone el candidato Maínez de ejemplo Nuevo León y Jalisco. ¿Era parte de lo que buscaba? ¿Poner en el debate, poner sobre la mesa lo que se ha hecho en estos dos estados que gobierna el partido? Sin duda, yo creo que la mejor carta de presentación que tiene cualquier proyecto político, pues no es lo que va a hacer, porque como dicen por ahí, prometer no empobrece, sino lo que ya hicieron o lo que ya hicimos. Y creo que Jalisco y Nuevo León son dos extraordinarios modelos de lo que sí pueden hacer los gobiernos, incluso en condiciones, diría yo, bastante complicadas. Bastante complicadas, ¿por qué? Porque si algo no tiene este país es una visión federalista del desarrollo y de la prosperidad. Al contrario, lo que hemos sufrido en los últimos años
no solamente en este sexenio, sino también en los anteriores, Javier es una muestra de ello, es la concentración y el centralismo con el que se ejerce el poder político y con lo que se ejercen o la manera en la que se ejercen los recursos públicos. Por eso a mí una de las cosas que subrayo de Maynes y que fue muy enfático es esta visión federalista del desarrollo y de la prosperidad. Dijo, vamos a incrementar la inversión privada, sí, pero donde los estados participen, donde los estados establezcan sus prioridades, donde el desarrollo sea equilibrado. No podemos seguir pensando que el presupuesto de este país le corresponde solamente al presidente de la República. Es el presupuesto de la nación, es el presupuesto de la federación, es el presupuesto de todos. Me llamaba mucho la atención algunas de las críticas que Claudia Sheinbaum hacía justamente al desarrollo que ha tenido Jalisco y Nuevo León en materia de movilidad, como si fuera una dádiva del gobierno federal darle dinero a los estados. Perdón, pero el dinero no es del presidente de la República, aunque así se haya acostumbrado durante todo este sexenio, y repito, los anteriores. No, el dinero es de las y los mexicanos, y me parece que una visión de desarrollo, de prosperidad regional es fundamental. Me llama también la atención una de las cosas que quizá no recibió los comentarios debidos, y que tiene que ver con una afirmación de Claudia Sheinbaum en el sentido de no hay inflación en México. Como si de verdad los indicadores y sobre todo la perspectiva económica no dijera que la inflación en algún momento se va a convertir en un problema. Mucho más cuando vamos a enfrentar el déficit público más grande de los últimos 25 años. La pregunta que le hacía aquí Fernando es, ¿y de dónde va a salir el dinero para financiar todos estos proyectos o el segundo piso, como dicen ellos, de la cuarta transformación? Déjenme decir algo, el único que habló, sí, con valentía, porque en un proceso electoral es muy difícil hablar de eso, pero es un acto de responsabilidad, de una reforma fiscal progresiva, fue Maynes, porque todas y todos sabemos, quienes han desempeñado o quienes tienen funciones públicas, que en este país el dinero no alcanza, que los ricos siguen teniendo muchos más privilegios fiscales y que la gran carga fiscal está en la clase media y en los pobres de este país. Si no hay una reforma fiscal, todos esos proyectos, cualquiera que nos planteemos, son insostenibles. Y simplemente para finalizar, decía Maynes, y creo que es un enfoque que vale la pena subrayar, decía, necesitamos empezar a hablar más de prosperidad y menos de desarrollo. Por ejemplo, para aprovechar los temas de nearshoring, necesitamos 4 cosas. Terminar con el esquema de militarización que actualmente existe en el país. Necesitamos replantear nuestro sistema de generación de energía que actualmente es contaminante. Necesitamos una política integral del agua que requiere, por supuesto, inversión y necesitamos forzosamente una revolución educativa. Sobre estos temas que puntualizaban, tomaste algunas notas, Javier. Porque a mí también me interesa diferir con quien tengo muchas coincidencias históricas. Bueno, y vamos por partes, porque no es un dato falso que hay una tendencia de crecimiento en el país. Desde 2021 hay un crecimiento económico de México que en 2023 se convierte en 3.6% de crecimiento y que es sostenido y que es un crecimiento que no se había observado desde el 2010. Porque hay datos históricos en 3 grandes temas. ¿Cómo se ha conseguido el crecimiento, incluso muy similar al que ahora tienen algunos países de América Latina, Chile, Brasil, Panamá, etcétera, y cómo se ha reducido la desigualdad en el país? Son datos que valdría mucho la pena en esa perspectiva de decir, oigan, ¿y por qué no vamos a ponernos de acuerdo en algunos temas para que después de que pase la elección ver en dónde están las grandes coincidencias? Porque yo creo que uno de los grandes errores de la coalición que apoya a Xóchitl, pues que al final del día pues es el PRI, el PAN y el PRD, y de ella misma, es terminar desconociendo o queriendo negar lo que son logros indiscutibles del movimiento obradorista o de la 4T en materia de combate a la pobreza, en materia de combate a la desigualdad, de crecimiento económico, de apreciación del peso, incluso
en el tema de la inflación, porque decía ahora Clemente sobre el tema de la inflación, que en efecto es alta. Sí, nada más que ahí sí habría que considerar cuáles son los elementos que confluyen para que esta inflación sea alta. Pues son elementos más de carácter externo que de una actuación del gobierno. Pues estamos hablando no solamente de las guerras, de la pandemia, de los elementos internacionales que influyen. Yo lo que creo es que la narrativa sobre el tema de la economía que iba a dinamitar el peso, los empleos, eso no fue. Hay una política social muy poderosa del presidente de la República que ella está defendiendo porque además pues es su carta principal. Y en ese sentido yo sí creo que hay datos que confirman el crecimiento económico del país. Ahora, la meta no creo que deba ser, en esa perspectiva que tú has planteado, de ponernos a discutir el crecimiento, porque el crecimiento no puede ser ni debe ser el objetivo. Por eso ahí sí yo coincido con la doctora Claudia Sheinbaum cuando ella ha hablado de una prosperidad compartida. Irnos más por el tema del desarrollo económico y realmente de atender las causas de la desigualdad y de la pobreza para que las personas puedan realmente tener y crecer en su economía personal y familiar. Y no solamente estar hablando del crecimiento con indicadores que luego suelen estar muy distantes de la gente. Entonces yo creo que ahí hay una visión que es también para aterrizar. Y en el tema de la corrupción, por supuesto que yo coincido contigo en que es un problema transversal, tiene características casi sistémicas, universales, atraviesa partidos, a gobiernos, a poderes, a órganos constitucionales autónomos. Y lo más importante en el tema de la corrupción es reconocer que este es uno de los asuntos que deben ser colocados en una decisión de país. O sea, yo creo, por ejemplo, que el tema de seguridad pública, ¿cómo le hacemos con el tema de seguridad pública, la delincuencia organizada, todo eso? El combate a la corrupción, incluso la reforma judicial, debieran ser como los 3 o 4 grandes acuerdos después de esta confrontación para decir, oigan, vamos a contrastarnos, a pelearnos, a distinguirnos en lo que es programático, ideológico, estructural en otros temas y resolvamos lo que son la base de la resolución de conflictos y de lo que le cuesta al Estado y a la sociedad, que es la enorme corrupción. Por cierto, no te prestigia mucho el interlocutor que tomaste en el tema de la corrupción. Si alguien no puede ser un gran interlocutor es Peña Nieto, que está tan No, por eso, pero no era mi interlocutor, era una polémica con él. Ah, bueno, pues vaya. Pues sí. No, pues él decía, vaya no, polemista que se arrastra. No, por eso, haz de cuenta que estamos condenados a la corrupción de manera necesaria. Él decía, no, si es evitable y debe ser evitada. Ahora, yo lo que creo, y con esto, para dar pie a otro intercambio, no critico, no dijo Claudia Sheinbaum que era una especie de otorgamiento de concesión a los estados de Nuevo León y Jalisco. Habló del apoyo federal que realmente en Nuevo León y en Jalisco ha sido extraordinario el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Algo que, por ejemplo, cuando yo fui gobernador de Chihuahua, nunca lo sentí. No. Pero el trato que le ha dado a Nuevo León y Jalisco el gobierno del presidente López Obrador ha sido realmente extraordinario, particularmente para culminar los proyectos de infraestructura en lo que es el metro en Guadalajara y lo que es también en Monterrey. Pero no lo hace no lo dice como dádivas, ¿no? Yo creo que si en alguien está también desarrollada una idea federalista es en Claudia Sheinbaum. Yo creo que esto no tenía esa connotación, como tú dices, no lo plantea como una dádiva. No, lo planteó como un apoyo extraordinario, indiscutible, a proyectos de infraestructura de estados que no están en manos de Morena. Ya hubiera yo querido ese trato que recibió Jalisco y Nuevo León, ¿verdad? Sí, Clemente. No, a ver, qué bueno que Javier subraya que lo más importante quizá en un debate, y sobre todo después de la elección, son las coincidencias. Incluso diría
Qué bueno que Javier va a estar en el Senado de la República, si es que así Tú lo también, favorece ¿no? la votación. Yo Sí va a también. estar. Qué lástima que Fernando no va a estar. ¿Yo qué vas a hacer? Hemos ahorrado. No, yo estoy aquí por dónde amor vas a estar? al deporte. Por nada más. Pero, No, no es un tema de carrera. Bueno, pues te invitamos. Nos hubiéramos Pero ahorrado, después- o nos estuviéramos ahorrando, abonando al diálogo político. Ok. Pero creo también firmemente que ese no ha sido el sello característico de este sexenio. Al contrario, lo que ha habido es una polarización como estrategia, que lo que ha impedido es la construcción de acuerdos. La pregunta, por lo tanto, es válida en el sentido de por qué tendríamos que creerle a la doctora Claudia Sheinbaum que ahora las cosas van a cambiar cuando ella lo que vende es continuidad. Yo le Como creo a decía mi Javier, candidata. pero no le creo a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque todas las muestras dicen exactamente lo contrario. Segundo, me parece que en los grandes temas que esboza Javier hay déficit notable. Es decir, en el tema del combate a la corrupción, prácticamente mataron de inanición al Sistema Nacional Anticorrupción, que muchos de los aquí presentes discutimos, intentamos crear, intentamos fortalecer, porque no había ningún compromiso con el combate a la corrupción. Y ahí están los resultados. Dicen que ahora sí las cosas van a ser distintas. No lo sé exactamente. Tercero, efectivamente, creo que el presidente de la República ha entendido que cuando se trata del desarrollo regional hay que voltear a ver proyectos prioritarios, pero esos proyectos son prioritarios porque nuestros gobernadores, estoy hablando concretamente de Jalisco y Nuevo León, convencen en el diálogo público, por supuesto que también manotean y dan una lucha política para que reciban apoyo de la Federación. No son concesiones, insisto en ello. Javier hizo una manifestación, yo recuerdo muy bien, siendo gobernador, cuando pasó por Guadalajara, lo recibimos y lo apoyamos porque me parecía que era legítimo que los estados de este país le digan al gobierno federal: hay que apoyar el desarrollo regional. Pero esa caravana trascendemos el voluntarismo. Esa caravana fue para que nos regresaran 900 millones de pesos que nos habían condicionado por las investigaciones de la corrupción en Chihuahua de César Duarte, porque Peña Nieto nos condicionó. Entonces tuvimos que hacer una marcha para que nos entregaran lo que nos correspondía en términos de participaciones. No era algo extraordinario. Y sigue siendo exactamente lo mismo, Javier. Hoy el presupuesto que ejerce el gobierno federal es profundamente discrecional. ¿Y a dónde va la mayor cantidad del presupuesto? A las obras faraónicas del presidente de la República. Me parece que eso urge revertirlo. Es parte de los compromisos que deberíamos generar para el futuro de este país. Bien, Fernando Gómez Motta. A ver, yo creo que eso va a tener que suceder. O sea, sí es cierto que en estos años hay dos cuestiones que, en mi opinión, son clarísimas. Un alto grado de desmantelamiento institucional que lleva a la reconcentración del poder en la presidencia de la República. Una pugna, una represión, una polarización con cualquier medio de control, con cualquier medio de discusión. Hay una unilateralidad en la comunicación política todos los días, ¿no? Un presidente que habla para acallar otras voces y entonces los diálogos se tienen que hacer desde otra manera y desde otro lugar. Y yo espero que este tipo de comunicación por el bien de México sea superado rápidamente. Oye, Fer, nada más aquí hago un paréntesis. En un sistema, además, de por sí ya, pues lo habían calificado, lo califican como presidencialista, ¿no? En donde las facultades se concentran en mayor medida en el Ejecutivo Federal, de por sí. ¿No? Sí, o sea, a ver, este cuestionamiento, cuestionamiento a la independencia del Poder Judicial, este cuestionamiento a la libertad de prensa, a la prensa libre, ¿no? Y aparte yo aquí hablo con el periodista, no solo con el político, con el periodista, que tuvo que superar momentos de represión política en su momento, como periodista. Y yo digo, ese tipo de controles que son propios de la democracia sí han estado en riesgo y sí han estado sometidos a una presión política inaudita. Es así, sin precedentes en muchos años. Bien. Y yo creo que eso se tiene que superar y se va a superar por el bien de México, porque ahí sí, yo no creo que la popularidad y la comunicación política y este avasallamiento que hace el presidente actual de otras voces pueda continuar en el próximo gobierno. Y yo sí te puedo decir que es clarísimo compromiso de la coalición
por la propia naturaleza de la coalición, una reforma política que reacerque al sistema político de los Permíteme ciudadanos. interrumpirte un segundo. Regreso contigo porque tenemos a Xóchitl Gálvez en la línea. Ya hablamos con Claudia Sheinbaum hace un momento en la otra mesa y tenemos a Xóchitl en la línea. Candidata, buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarles a ustedes y muchas gracias por la entrevista. Xóchitl, ¿cómo concluyes este segundo debate? ¿Cómo te sentiste en relación al primero? ¿Cuáles son las impresiones también de tu equipo y de la gente que te rodea y de la sociedad, de los mensajes? Pues mira, todas las mesas dicen que yo gané el debate, la vez pasada lo gané en las redes, lo gané en las encuestas, pero en las mesas políticas no. En algunas decían que me ha ido muy mal. Creo que el formato fue bastante mejor. Pudimos expresar puntos de vista, yo pude colocar algunas ideas. Es muy difícil hablar de 7 temas. Inflación, economía, empleo, medio ambiente, cambio climático, o sea, pobreza, desigualdad, infraestructura. En 2 horas es muy difícil, pero yo creo que sí lo que quedó claro es que estamos hablando de 2 proyectos. Un partido, y se lo dije en la frente a la señora Sheinbaum, que ha decidido aliarse con la delincuencia. Un partido que abandonó a los mexicanos ante la extorsión, el cobro de piso. Y si ella no quiere aceptar que producto de la extorsión, aguacateros, piñeros, tortilleros, hoy los precios están más altos, es que no quieren ver la realidad. No pudo contestar lo de los Panama Papers, sigue enredada. No pudo contestar cómo se hizo de la casa de Tlalpan, porque no hay duda que la invadió y se la robó. Que te vas a un juicio de prescripción positiva, pues sí, ya eres dueño, ya te quedaste con esa casa. No puede decir cómo no fue posible que creara un solo empleo. Estoy subiendo los datos del Seguro Social. Durante 5 años no creó un solo empleo, perdió 20,000 empleos. La señora Sheinbaum, peor calidad del aire. El agua que le entregué está tomada de las tuberías de Iztapalapa, de las casas de Iztapalapa con notario público, se mandó al laboratorio, no es agua apta para el consumo humano. Entonces, ¿de qué presume? ¿De qué presume como científica si no resolvió 3 problemas? Transporte, agua, calidad del aire. Su empresa es de las más contaminantes, que aunque dice que es su papá y luego le echa la culpa a los hijos de las casas y pues al rato le echa la culpa a Marcelo del metro, digo, para cómo van las cosas. Entonces yo creo que realmente no pudo contestar. Cuando me habla de las empresas de mi esposo, sí son empresas, sí hay contratos, no son ilegales. No se obtuvieron con tráfico de influencia. Son cosas pequeñísimas en la Comisión Nacional del Agua hace 20 años. Entonces, quererme atacar por ahí, por eso con la pena, llamarme corrupta, pues entonces no le llamo narcocandidata, así de fácil. Sí, ella agregó ese calificativo ahora, además de la candidata del PRI, que ya te había mencionado Xóchitl la vez pasada. Por eso, ahora ella es la candidata a las mentiras y la narcocandidata, porque yo sí le hablé por su nombre en el pasado debate, y ella nunca me habló por mi nombre, entonces no le iba a permitir. Porque además miente, y pues que me demuestre todo lo que dijo ahora en el postdebate. Nosotros vamos a argumentar cada cosa que dije tiene sustento, cada cosa. Que enseñe el contrato de compraventa de su casa, a ver, que enseñe el contrato de cómo se hizo de esa casa, dónde, cómo la pagó. Aquí hay 2 cosas, o lo hiciste no puedes justificar de dónde pagaste esa casa, o la otra, pues te la robaste. Sí, hay una de las propuestas que hiciste que también está generando algunas dudas, quitarle los impuestos a las personas que ganan 15,000 pesos o menos, es decir, a la mayoría de la población. Por supuesto que sí. El ISR, ¿de dónde se financiaría el presupuesto? Ya lo dije claramente. ¿Sabes cuánto se roban de Huachicol? ¿Cuánto IEPS han dejado de pagar los negocios de Mario Delgado? 700,000 millones de pesos de IEPS se han robado estos bandidos. Ya hicimos las cuentas de cómo Pemex dejó de publicar, de hecho, las importaciones de gasolina y todos los piquetes que le hacen a Pemex, 700,000 pesos. Mi gente del área económica va a ir subiendo toda la información, pero siempre apoyamos a todos y a los que trabajan. ¿Por qué no apoyar a los que trabajan, a los que se levantan temprano, a los que le chambean todo el día? Nunca le das incentivos. Yo quiero apoyar a esos para que haya más empleo formal. Hasta 15,000 pesos no pagas ISR y esos 1,500 pesos te van a servir para ayudar a tu familia. Hay que cultivar la cultura del trabajo. A mí me parece importante, soy empresaria
y quiero que más personas generen empleo y que los empleados tengan este beneficio fiscal. Son 3, 4 cosas las importantes de mi propuesta: beca universal, pensión a los 60 años y extensión de ISR. Esas son las más importantes y son propuestas que van directamente a beneficiar a los mexicanos. Eso lo hicimos en el Senado como senadora y habíamos propuesto que de 10,000 pesos para abajo no se cobrara ISR. Ahorita pagan el 10%, no es tanto dinero. No tienes idea la cantidad de dinero que estamos perdiendo en Pemex, 2 billones de pesos. Obviamente hay que dejar, y dije abiertamente, hay que abrir las rondas de inversión privada que están en la Constitución para que Pemex no meta capital de riesgo, que lo metan los privados y que paguen impuestos los privados. Este divorcio con el sector privado no le trae nada bueno al país. Xóchitl, ¿alguna observación para el próximo debate? ¿Pueden todavía platicar, incidir en lo que será el formato? Comentas, son muchos temas, ¿no? 7 temas en tan poco tiempo. ¿Hay alguna observación que vayan a hacer al Instituto Nacional Electoral? Yo creo que en general ahora se respetó. Yo en los 2 casos contesté las preguntas que me hicieron, o traté de hacerlo en todos los casos. Sí le dedicaba 15, 20 segundos y el otro 40 segundos a tratar de colocar los temas que yo llevaba. Y yo espero que con el tiempo la señora Sheinbaum nos conteste. ¿Cree que ante las evidencias se debe o no enjuiciar a Rocío Nale y a los hijos del presidente? ¿De verdad? Esa es la pregunta. ¿O si va a seguir de tapadera? Esa es la otra pregunta. Y el tema, pues, a ver, su empresa sí es la más contaminante, sí dejó de generar empleos en la Ciudad de México. En fin, tiene que dar muchas respuestas. Yo voy a subir a mis redes toda la información que me comprometí a dar en el debate. Pero no hay duda, ganamos el debate, se quedó callada. Llegó un momento en que, aunque le daba mi tiempo, no quiso contestar. Y a un debate se va a contestar, a un debate se va a contrastar. Yo sí le contesté. Sí, tengo una empresa, pero mi marido no es un bandido. El exmarido de ella lo vimos agarrando dinero en efectivo. Eso sí es un delito. ¿Por qué va a haber delito tener una empresa? Gané contratos con este gobierno, con Senacica en este gobierno. Gané contratos con el AIFA. Pues tengo una empresa fregona. ¿Por qué no puedo ganar contratos? Ni modo que yo en este gobierno tuve influencia. O sea, pues es una empresa que da servicios, que la contratan. Eso no es un delito. El delito es lo del exmarido. El delito es robarse una casa. Eso sí es un delito. Bien, ahí quedan los temas, Xóchitl, para el postdebate y veremos de aquí al siguiente. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Órale, gracias. Gracias a Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, PRI, PAN y PRD. Te había interrumpido, Fernando, perdón. No, pero felizmente. Yo suscribo lo dicho por doña Xóchitl en buena medida. Sí creo que el debate ayuda a contrastar. O sea, todos aquí venimos de una tradición de polemizar en política. Y yo creo que el gran reto del régimen político mexicano es poder debatir sin rencor y negociar sin vergüenza. Que la política es intercambio de discusiones, de ideas, de todo, para llegar a un fin superior cuando es posible, cuando hay un contexto para ello. Y yo lo deseo como ciudadano, porque yo hoy no pertenezco a ningún partido político, yo estoy asesorando a la coalición de Buena Fe porque creo que la ciudadanía también tiene que tener un espacio de responsabilidad en la política, por fuera del margen de los partidos, y porque creo que los partidos tienen que revisar profundamente sus estructuras para acercarse a la ciudadanía, y que una reforma electoral que tienda a ciudadanizar más o acercar más la brecha que existe entre ciudadanos y partidos políticos es esencial para el desarrollo democrático La mexicano. reforma de partidos. Sí. O sea, yo sí creo, y creo que es posible, y creo que va a tener que suceder, porque hay un momento en que el deterioro de la legitimación política por la corrupción y por la ineficacia y todo eso, es un riesgo grave, y es un riesgo que solo capitalizan los poderes fácticos, ya sean los poderes delincuenciales o los poderes de hecho, que son terribles, porque pues son zánganos que viven de la debilidad institucional y de la posibilidad y necesidad de tener un mejor país, en el que aquí todos queremos construir de alguna manera. Ahora, Gómez Mon está feliz por la interrupción, pero yo voy a diferir Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl Gálvez, en realidad lo que ha venido a hacer a este debate es lo que le pidieron
que hiciera después del gran fracaso que tuvo en el primero, porque una cosa es ganar el debate y otra cosa es que logre superar un peor desempeño, un muy mal desempeño que se tuvo. Bueno, ahorita es contrastante, pues porque todos vimos a Xóchitl Gálvez incapaz de articular una propuesta, una idea, una visión de país, porque no está articulada. Ahora lo que le pidieron era atacar y echarse varias mentiras, y yo digo calumnias. Claudia Sheinbaum aclaró muy bien de qué se trata su declaración patrimonial. Ella ha señalado que la declaración patrimonial actual pues no tiene que ver nada con lo que ella tenía antes, cuando estaba casada con otra persona, cuando sus hijos dependían de ella, y no ahora que no dependen de ella y que no está casada con esa persona. Pero ahí hay una manipulación brutal. Se habló de las mentiras en este debate, ha dicho ahora Xóchitl Gálvez, pues que sí, que la empresa es de su marido y que los contratos, pues que no es delito tener una empresa. No, no es delito tener una empresa. Lo que es delito es que tú, siendo funcionaria pública, siendo servidora pública, te beneficies de la información del gobierno para llevar contrataciones y contratos. Ella... Javier, esa historia, ¿de dónde sale? O sea, tú ya construiste que así sucedieron las cosas. Ah, sí, claro. ¿Con qué información? Con la información que tenemos de los 17 contratos que ella celebró siendo comisionada nacional de pueblos indígenas con la Comisión Nacional del Agua, cuando ella era funcionaria, violando la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. A ver, Javier, ahora ya fue pero fue con información confidencial y tráfico de influencia. A ver, independientemente de la información, está... ¿Tú hablaste de información confidencial ahorita? Ese es un elemento. Ajá. El otro elemento es que no puedes beneficiar ni siquiera a un familiar hasta en cuarto grado. Claro. Hay que leer el artículo 50. Pero a ver, pero si los contratos no son con el órgano donde ella estaba. No, está en la Administración Pública Federal de un órgano. A ver, perdón. A ver, o sea, bueno, una persona que está trabajando en el gobierno, toda su parentela no puede tener ningún otro tipo de relación con el gobierno mientras no sea con ella y con las dependencias directamente a su cargo. Ella no puede. No puede. A ver, ella no puede. ¿En dónde? O sea, el conflicto de interés. Y hay que discutirlo en este sistema nacional anticorrupción que ojalá podamos recuperar porque le divierte al país. Tenemos que definir el conflicto de interés. Voy sobre el sistema nacional anticorrupción. Pero tenemos que definir el conflicto de interés, pero tal y como tú lo planteas, no está. No, por supuesto que sí está, Fernando, y no es el primer caso. Obtuvo contratos, Xóchitl obtuvo contratos siendo delegada, obtuvo contratos siendo senadora. Ahora dice, pero es que me los dio la 4T, o sea, se justifica porque ha sido beneficiada también por el gobierno de López Obrador. Bueno, claro, es que hasta hace unos 8 o 9 meses le echaba porras al gobierno, incluso a propia Claudia Sheinbaum. Oye, ¿no ha habido una mejor defensa de la electromovilidad en la Ciudad de México que un gran spot y un gran video que sale de Xóchitl subiéndose a este sistema de transporte colectivo que atraviesa Iztapalapa, que son unas... góndola, el cablebús, bueno, se sube, claro, pues estaba en perfectas condiciones. Ahora, un funcionario público que tiene tantos contratos por tantos miles de millones... Javier, ¿estás diciendo que si hablas bien del gobierno puedes conseguir contratos y si hablas mal no? No, lo que estoy diciendo... Eso es el esquema de conflicto de interés que vamos a plantearlo. Oye, Fernando, lo que estoy diciendo es que ella dice, a ver, está tan justificado que yo siendo funcionaria pública consiga contratos que hasta Morena me los da. No, lo que está diciendo es que puede haber una dinámica entre esas empresas y su capacidad de ofrecer servicios que indistintamente ha ganado concursos frente a diversos gobiernos. Y está diciendo, oye, tan no hay mano negra que yo abiertamente, por arriba de la mesa, he peleado por la asignación de contratos y los he ganado. Pues es un buen argumento, perdóname. No es buen argumento porque hay un impedimento legal. ¿Cuál? El artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público impide. Tienes que leer varias de las fracciones. Bueno, por eso, pero a ver, que los parientes de un funcionario público reciban de otra área y de otra dependencia. La ley tiene 9 impedimentos. Porque entonces traemos problemas con el balastro. Porque vamos a hablar con los de familiares con el balastro, para por ejemplo. Para allá vamos. ¿Cómo se puede pensar o decir o criticar en un caso y no en contratos multimillonarios? A ver, cuando en el debate ella dice, sí,
es una empresa, pero es de mi esposo y no es delito tener empresa. No, pues nadie dijo que es un delito tener empresa. Lo que es un delito es violar la ley de adquisiciones en los impedimentos que son muy claros para aprovechar el parentesco, que es lo que ha venido haciendo. Entonces... Pero a ver, esa es, bueno, nada más, digamos que es una construcción discursiva que tú haces sin mayores elementos de prueba. Oye, pero ¿por qué? Ahora sí que Pues como es me la dicen ley. algunos, Oye, es tu versión. Oye, pero o sea, es ya la estamos ley. con la versión. No, ¿qué es la ley? O sea, una persona, o sea, yo puedo ser funcionario público y una persona llega a mí, un pariente mío, puede estar haciendo discusiones o negocios con otra área con la que yo no tengo ni influencia, que mientras yo no tenga, me meta la mano y sean en procesos públicos y de acuerdo a mecanismos de licitación, yo no creo que ahí se define el conflicto de interés. No, no, Porque, o sea, Si me permiten, A ver, esa ha sido adelante. la tónica de toda la campaña. Está muy entretenido. Se pueden tomar un café saliendo, bueno, a ver. tengan la Bueno, discusión. es que- Pero sí, lo cierto es que sí hay señalamientos de las dos partes y las dos partes han fallado en dar explicaciones claras a los señalamientos que se hacen. Me parece que lo más sano para el pueblo de México, para la gente que nos ve, que nos escucha, que le pone atención a los debates, es que las candidatas aclaren los señalamientos. Yo no entiendo por qué las candidatas, pero déjenme nada más intervenir en este caso, no sé por qué las candidatas, y no quiero particularizar, evaden las preguntas, hacen como que la Virgen les habla, dicen que incluso no van a contestar, cuando lo que sí hay son elementos importantes que deberían de transparentarse, que deberían de aclararse en aras de cerrar una contienda electoral en los mejores términos. Oye, yo Eso es lo mejor. Bien, realmente, yo vamos sí a empezar a la respuestas Para que cada uno elabore su conclusión, Como porque se un nos está minuto. acabando. Ok, ya. Pero ¿cómo que ya? Ah, sí, ya. Bueno. Ya, se nos acaba. Pero, Está bien, no, está un bien. momento. No, está bien. No, pero es que sí Adelante, fue Javier. muy importante que luego de la intervención de Xóchitl, pues Sí. yo también tuviera posibilidad. Sí, claro. Mira, a ver, ¿ya estamos en la conclusión? Sí, un minuto. Un minuto. Cada Llevas quien. 30 segundos, Javier. No, yo creo que hubo señalamientos muy delicados. Hubo un momento en el debate que a mí me resultó sumamente penoso. Cuando Xóchitl Gálvez termina recurriendo a la calumnia en la desesperación. O sea, la calumnia como un instrumento del debate en un momento complicado y le dice narcocandidata. Ya luego ella misma, en el transcurso del debate, dice, me apena tener que llamarte narcocandidata. Y le apena porque sabe que no lo es, porque comete un exceso argumentativo de esos que luego después uno se arrepiente al calor de las pasiones. Pero Claudia Sheinbaum ni es una narcocandidata, ni tiene problemas con su patrimonio, porque si hay algo que la caracteriza es honestidad e integridad personal. Y por eso yo estoy con Claudia Sheinbaum, porque yo conozco su trayectoria, la manera en que ella se ha conducido, y no es de ahora, ¿eh? Yo la conozco hace casi 20 años. Ahora, me parece que hay muchas cosas, como dice Clemente, que se deben de aclarar y explicar en esta semana que viene. ¿Cómo nos podría explicar Xóchitl Gálvez una afirmación que ni siquiera al calor de una campaña podría decirse? Dijo que ella electrificó el 100% de las comunidades indígenas de México. Una desmesura. Yo no puedo decir que está calumniando, que está mintiendo. Pues, evidentemente es falso el dato. Evidentemente es falso. No hay manera de que haya electrificado al 100% de las comunidades indígenas, ¿no? Sin embargo, son de esos excesos que tienen que aclararse y tienen que explicarse a lo largo de esta semana. Y, por supuesto, listo para que nos vuelvas a invitar a mí, a Fernando. y a Oye, sí, Clemente. no, pero a ver, Por favor. yo A lo ver. primero que quiero agradecer, o sea, el concepto de tiempo de Javier es encantador. Bueno, ya, perdón. O sea, sus minutos son, bueno, No, pero va. Dale, dale tres. Dale tres, por favor. Perdón, Dale tres. perdón. Oye, a ver, ciertamente los debates son para contrastar, hay afirmaciones, puede haber y debe haber polémica. Lo que es incuestionable son dos cosas. La política de seguridad pública de este gobierno ha fracasado y yo estoy de acuerdo contigo que no debiera ser un tema de polarización política, que la seguridad pública debe ser un tema de Estado y que en este país hay que recuperar los consensos de Estado. Porque esos, con la polarización del presidente López Obrador, se diluyeron, Javier. Y eso es una responsabilidad que históricamente va a enfrentar López Obrador en el tiempo. Así como la corrupción de Peña Nieto,
la polarización del López Obrador lo va a perseguir siempre. Clemente. Gracias. Ya tenemos una coincidencia con el tema de seguridad pública. Sí, por supuesto hay que corregir el modelo de seguridad pública. Me parece que ha sido catastrófico, que por cierto lo que hace este gobierno pues es prolongar el modelo de seguridad pública de los anteriores. Es decir, no hay un cambio sustantivo del modelo, no hay un fortalecimiento de las policías civiles, la militarización del país es un desastre y ahí están los datos. Y me parece que podríamos irnos rubro por rubro, pero no nos va a dar el tiempo. Creo que lo que ha hecho Jorge Álvarez Maínez durante esta campaña es verdaderamente significativo. Hablar y construir, elaborar una alternativa de país distinta a la del pasado que ya nos gobernó y al pasado que actualmente los gobierna y que quiere seguir gobernando. Y creo que le vamos a dar a este país la oportunidad de tener una alternativa con perspectiva de futuro, con justicia intergeneracional y poniendo los temas sustantivos de la construcción de una agenda pública a partir de la discusión, a partir de la generación de consensos, a partir de entender que este país es un país diverso, plural, que requiere, por supuesto, diálogo y que requiere, entre muchas otras cosas, respeto a la ley. Hemos escuchado aquí propuestas de reformas de todo tipo, sí, pero mientras el titular del Ejecutivo, él o la, siga pensando que la ley no importa, pues en este país no la podemos pasar eso debatiendo sobre las reformas legales sin que esto signifique algo. Así es que completamente por ahí de acuerdo. es un buen momento para poder empezar, diría yo. Muchísimas gracias. Un lujo tenerlos por acá, Clemente, Fernando, Javier. Gracias, Elisa. Fernando, Javier, espero pronto volvernos a ver. Claro que sí, siempre es un placer. Alex, Gracias a ti, Eli. Qué gusto, Gracias a ustedes a través de Canal 6 Milenio Televisión, la mejor cobertura de este segundo debate. Sigan en la programación de Multimedios. Buenas noches.